Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya de vuelta a las 8 de la mañana con 30 minutos. 8:30 es el tiempo del centro del país, la mañana de este fin de semana, de este domingo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos en Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, 970 de AM, simultáneamente por todos los sistemas de televisión restringida a través de Telefórmula, en sus sistemas locales también. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias también por los números que nos ayudan siempre a estar en los primeros lugares o en el primer sitio en el fin de semana a través de Telefórmula. Esto es un privilegio enorme, enorme, enorme. Oiga, vamos a hablar de capitalismo consciente. ¿Qué es? ¿Existe o no existe? ¿Puede existir capitalismo consciente cuando vemos que hay un capitalismo que, pues, en estos conceptos es que se devora todo y que depreda con todas las cosas? Andrés Fabre, presidente en funciones del capítulo México de la organización Capitalismo Consciente, se encuentra ya conectado con nosotros para que nos hable de cómo deben los negocios establecer, más allá de las ganancias y el capital, pues que exista pues un beneficio personal para las personas, profesional y tantos ámbitos que tiene el ser humano. Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, un gusto. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues muy interesado en que nos platiques qué es el capitalismo consciente. Primero, a ver, retrocedamos un paso atrás. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué debemos entender por capitalismo? Qué buena pregunta, porque hay muchas definiciones. Hay definiciones muy específicas y del libro del capitalismo, pero a mí me gustaría platicar más de una manera coloquial en el que en el capitalismo lo que creemos es que la empresa es generadora de bienestar, generadora de riqueza, y ahorita hablamos un poquito más de eso, ¿no? Pero a través de un intercambio, un acuerdo en el que alguien invierte capital y alguien trabaja y con eso se genera riqueza. Y sí, efectivamente, como dices, y como mucha gente lo siente, el capitalismo históricamente ha cometido errores importantes. Sin embargo, el capitalismo, desde que existe el capitalismo, la pobreza en el mundo ha disminuido drásticamente. Es decir, la generación de empleos a través de la inversión de un capitalista y la generación de trabajo ha disminuido la pobreza y está demostrado en todo el mundo. Sin embargo, hay un capitalismo, ya me voy para allá, un capitalismo consciente, ¿no? Es decir, asumiendo que ha habido imperfecciones en el modelo y que posiblemente la riqueza no ha sido distribuida adecuadamente. Lo que proponemos como capitalismo consciente es un modelo justo basado en la empresa como el centro del desarrollo, pero un modelo en el que el único fin no sea la generación de riqueza para el inversionista, sino sea la generación de bienestar y riqueza para todas las partes relacionadas. Nosotros creemos que el proceso de generación de riqueza, y no solo creemos, sino está demostrado con números claros y concretos, pero la generación de riqueza cuando se toma en cuenta a todos los stakeholders o entes relacionados, que incluye empleados, colaboradores, empleados, clientes, proveedores, medio ambiente, gobierno, comunidad, inversionistas, etcétera, cuando todos juntos participan en el proceso de generación de riqueza, nos va mejor a todos. Andrés, pero no es utópico o no es solamente recargar este tipo o esta concepción de capitalismo consciente a una sola persona, y hablo de una sola persona que es al empresario, y ¿dónde quedan todos los demás actores que estamos alrededor de una empresa? Por ejemplo, los empresarios pagan impuestos, en ocasiones abrir una empresa es un tema enormemente complejo, el tema regulatorio, los empleados también, pues bien que mal, pues generamos valor a la empresa, pero también generamos otras cargas. Generarle toda esta carga o esta responsabilidad a una sola persona o a una sola organización, ¿es válido o lo estoy entendiendo bien o todos tenemos que poner de nuestra parte? A ver, todos tenemos que poner de nuestra parte, efectivamente. Se trata de un trabajo en común de todos, pero efectivamente creemos que el empresario está en una posición en la que puede liderar este cambio. Si no hay una voluntad del empresario de integrar a sus partes relacionadas en este proceso de generación de riqueza, tomar en cuenta a sus proveedores, tomar en cuenta a sus clientes, incluso la competencia, y no los integra en su modelo, en su proceso, entonces
y el empresario, en nuestra opinión, debería liderar esto, entonces es difícil que salga, ¿no? Es decir, todos tenemos responsabilidad, efectivamente. El capitalismo consciente está basado en cuatro principales preceptos, ¿no? Y creo que esto es importante. Las empresas que han demostrado ser mucho más exitosas basadas en esta filosofía tienen un propósito superior, es decir, existen para algo más que generar riqueza, existen para algo más, sirven al mundo, a la sociedad, para algo adicional a generar riqueza. ¿Qué debemos hacer entonces, o qué debe de hacer el empresario, más allá de la voluntad que pueda mostrar? ¿O es solamente voluntad, Andrés? ¿Cómo debemos plantearnos esto? Bueno, a ver, hay como varias estrategias y precisamente es de lo que hablamos en Capitalismo Consciente, invitando a directores generales, empresarios y líderes conscientes que quieren ser acompañados de otros líderes en este proceso de transformación. Pero bueno, la primera de la que hablábamos era entender, mapear quiénes son tus partes relacionadas y tomarlos en cuenta. Es decir, y te pongo ejemplos muy concretos, ¿no? Pero si durante esta crisis un proveedor, una empresa decide dejarle de pagar a todos sus proveedores para retener efectivo, a lo mejor acaba tronando a proveedores pequeños que después le hubieran sido útiles y entonces en lugar de generar un beneficio en el largo plazo, creó problemas en largo plazo. Entonces, considerar a todas las partes relacionadas, pensar en el largo plazo y no solo en el corto plazo, el ser honesto hacia adentro, con una cultura consciente y un liderazgo integral en el que tome en cuenta todo esto. Y bueno, estas son cantidad de prácticas. Existe un libro de esta teoría, varios libros, Conscious Capitalism, Capitalismo Consciente, de movimientos, surgió hace más de 10 años en Estados Unidos y en el capítulo México hace 4 años estamos funcionando. Y en el capítulo México, pues tenemos programas para directores generales, para empresas, para ayudar a través de diagnósticos y a través de mentorías en este avance hacia elevar el nivel de conciencia de los líderes, de las empresas y poder ser más exitosas en todos los aspectos, como lo decíamos, Jaime. Estamos platicando con Andrés Fabre, él es presidente en funciones del capítulo México de la organización Capitalismo Consciente. Andrés, la pandemia, ¿en dónde puso al capitalismo? ¿En dónde nos colocó a los generadores de riqueza, a los generadores de empleo, a los inversionistas? ¿En dónde colocó y cómo se puede, pues, aprovechar esto que ocurrió con la pandemia para poder establecer un capitalismo consciente? Muy interesante, nos puso en un parteaguas gravísimo, porque, a ver, primero las empresas que lograron ser más flexibles y empezar a ser flexibles. Primero las que sobrevivieron, ¿no? Exacto, de las que sobrevivieron y creemos que nuestro diagnóstico es que muchas de las que sobrevivieron fue porque se flexibilizaron su modelo de negocio, pero más que nada fueron justo las empresas en el que empezaron a pensar, a pesar de resolver necesidades de corto plazo, en el largo plazo junto con todas las partes relacionadas. Este ejemplo de los proveedores me encanta porque una de las empresas que participa en el capítulo México con nosotros hizo un ejercicio súper interesante y es nada más como un ejemplo de este tema de pensar en el largo plazo. Y dijo, necesito preservar efectivo. Lo más fácil, la solución más fácil, como decíamos, es no le pago a mis proveedores y en vez de pagarle a los 30 días, les pago a 180 días y ya. Y dijo, no, caray, pero ¿qué va a pasar? Hay proveedores chicos, los que trueno a lo mejor y después los necesito. Y entonces hizo todo un análisis para entender de qué tamaño eran sus proveedores y ellos, esta empresa, de qué tamaño eran su participación en cada uno de estos proveedores. Y entonces una matriz súper interesante dijo, a ver, los proveedores chiquitos de los que yo soy su principal cliente, a eso sí les voy a pagar pronto. Los proveedores grandes, y entonces en vez de todos pagarles a rajatabla de un número, hizo un análisis consciente. Qué interesante. Dijo, necesito pensar en el corto plazo porque necesito preservar efectivo, pero quiero pensar en el largo plazo. Entonces, estas empresas que pensaron en todas las partes relacionadas, en sus empleados, que dijeron, a ver, ¿cómo hacemos en conjunto? No voy a correr a todos y me vale gorro y luego, ¿qué hago? A ver, hagamos algo, agarrémonos de la mano y hagamos algo junto. Generó y en cuanto salió de la pandemia, recuperaron salario o dinero adicional a sus empleados. Generó una lealtad asombrosa. No perdieron mano de obra calificada, sino generaron una lealtad. Entonces, creo que el punto más importante desde nuestro punto de vista como capitalismo consciente es que las empresas que sobrevivieron a través de la pandemia y aprendieron,
fueron las que decidieron tomar en cuenta a todos los stakeholders, a todos los entes relacionados con su proceso, y los consideraron en el largo plazo. Y quienes generaron estas relaciones y pensaron junto con todos, integrando esos puntos de vista en el propósito de la empresa y juntos pensando en el largo plazo, están siendo exitosísimas, Jaime. Andrés, rápidamente, 20 segundos. Página de internet, porque dices que tienen ahí mucha información sobre esto. ¿Alguna página de internet, red social? Sí, claro, estamos en todas las redes como Capitalismo Consciente México. Si pones Capitalismo Consciente México te aparece. Y está la página, la iba a poner aquí en la página, pero creo que me va a tomar más tiempo. Pero estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, tenemos una página web, Capitalismo Consciente México. Tenemos, sobre todo en esas tres, y en nuestra página. Perfecto. Vienen todos los programas en los que se pueden inscribir para participar. Lo que estamos buscando es más empresas que quieran participar. Al día de hoy, más de 100 empresas en México han pasado por programas de capitalismo consciente. Nuestra meta es tener 1000 empresas habiendo implementado prácticas conscientes y positivas para 2030. Pues Andrés Fabre, presidente en funciones del Capítulo México de la organización Capitalismo Consciente. Hay que platicar más porque sí hay que generar esa cultura y seguramente los empresarios estarán atentos a ello y nosotros como empleados. Gracias, Andrés. Cuídate mucho y excelente fin de semana. Gracias a ti, Jaime. Un gusto igualmente. Hasta pronto. Vamos a la pausa, 8:42. Volvemos.